¿Quieres aprender a resolver ejercicios de integrales indefinidas por partes? En este video, Jav te ayudará a resolver esta integral. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Marcos. Te hablo de Jav. Bienvenidos a otro video de integrales indefinidas. Resolveremos la integración por partes de la función arcoseno de x, del ejercicio 131 del libro de N. Piskunov, tomo 1, página 419. Pero antes de ello, si te gusta este video, no dudes en suscribirte y dar like para seguir compartiendo contenido de calidad en nuestro canal. Conocemos una función que derivándola nos da el arcoseno de x. No conocemos. Ahora, ¿tiene el arcoseno de x acompañada de su derivada exacta? No, solo tiene el d de x, entonces no es directa. ¿Se puede aplicar álgebra? No se puede aplicar más álgebra, no se puede expandir más esta integral, ni tampoco lineabilidad porque es solo un término. Lo siguiente es aplicar métodos. La mayoría de métodos se aplica para polinomios. En este caso es una identidad trigonométrica y solamente le acompaña el operador. Vamos a aplicar un criterio que puede servir para todo este tipo de integrales, que es la por partes. ¿Qué nos dice la integral por partes? Nos dice que si nosotros una integral podemos expresarle como términos de u, d de v. Y esta va a ser igual a u por v menos v de u. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si tenemos solamente una función y un diferencial en nuestra integral, lógicamente la u va a ser la función. Si nosotros tenemos más de una función, debemos nosotros escoger el resto de funciones con el operador como el d de v. Puede en ese caso existir diferentes combinaciones y de eso consiste la integración por partes, que nosotros sepamos escoger cuál combinación nos conviene. Si es que escogiendo todas no te queda ninguna integral más sencilla, entonces no sirve la aplicación de integración por partes para este tipo de ejercicio. U es igual el arco sen de x. Debemos calcular el d de u, entonces diferenciamos en ambos lados de la igualdad. El d de u será igual a d de x sobre 1 menos x cuadrado y de esto la raíz cuadrada. El d de v por ende será el d de x. En este caso, si integramos ambos lados, tuviéramos que el v es igual a solamente la x. Lo siguiente es reemplazar con este criterio de la ecuación de la fórmula d por parte. Entonces tenemos que la integral del arcoseno de x en d de x es igual, en este caso, u por v. Nuestro u es arcoseno de x y vx, entonces sería x arcoseno de x. Dice menos la fórmula v, que en este caso es x, por d de u. Sería x por d de u, que es d de x sobre 1 menos x cuadrado a la u media. Para que esta sea directa, que es lo que siempre examinamos primero, un término debe ser diferencial del otro término. En este caso tenemos una x y abajo tenemos 1 menos x cuadrado. ¿Cómo podemos darnos cuenta si en realidad cumple que es el diferencial? Con una sustitución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Decimos que 1 menos x al cuadrado es igual a una z, por ejemplo. Podemos escoger cualquier variable. Y si diferenciamos en ambos lados de la igualdad, tenemos menos 2x d de x es igual a d de z. Y si despejamos el x d de x, nos queda que es igual a menos 1 medio d de z. Entonces tenemos que la integral, que es integral de arco sen de x en d de x, es igual a x arco seno de x menos, y aquí adentro hacemos el cambio de variable. Tenemos que x por d de x, que es lo que tenemos en el numerador, es igual a menos 1 medio d de z. Y en el denominador tenemos 1 sobre 1 menos x cuadrado, que es igual a z a la 1 media. Listo, entonces esta parte será, esto es lo mismo. Aquí sacamos la constante y nos queda más 1 medio. Y nos queda z a la 1 media en el denominador. Podemos subirle por facilidad de resolución como numerador y nos queda z a la menos 1 medio d de z. Y esta integral de aquí nosotros sabemos que es directa. Entonces nos quedaría la integral del arco sen de x en d de x como x por arco sen de x más 1 medio
Y la integral sería z a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Y aquí podemos ponerle la constante general. Para seguir resolviendo tenemos que considerar que la variable original era x, entonces dejamos en términos de x toda la función. Entonces tenemos que x arco sen de x más 1 medio, z es igual a 1 menos x cuadrado. Menos 1 medio más 1 sería a la 1 medio. Y sobre 1 medio más c. Y esto finalmente nos quedaría aplicando álgebra, porque el proceso de integración ya terminó. Para dejar la expresión más simple, x arco sen de x. Estos dos se simplifican y nos queda más 1 menos x cuadrada a la 1 medio, que es lo mismo que la raíz cuadrada, y más c. Vamos a recapitular para resaltar los puntos más importantes a manera de repaso. Entonces tuvimos que la integral original era integral del coseno de x, la cual no era directa. Aplicamos el criterio por partes, lo cual tuvimos que calcular y asignar primero el valor de u, alguna parte de la función de nuestra integral. Como solo tenemos la función al coseno de x, eso era nuestra u. Y el d de u calculamos en base a lo que asumimos. El d de v también nosotros tuvimos que asumir que es el d de x y calculamos el v. Reemplazamos en la fórmula de integración por partes y finalmente vimos que en la integral que nos quedó después sí fue más sencilla de calcular. Nos dimos cuenta haciendo una sustitución. Entonces, para esto dijimos que 1 menos x cuadrado es la u, cambiamos con este también el operador. Después nosotros reemplazamos y sacamos las constantes y pudimos ver que es una integral directa, pero en términos de u. Resolvimos la integral en términos de u y volvimos a las variables originales considerando la sustitución que dijimos que 1 menos x cuadrado era igual a u. Arreglamos y calculamos algebraicamente y nos quedó finalmente este valor. Considerando estos criterios, podemos ver que la resolución por partes, cuando hay funciones que lo permiten, se resuelve más rápidamente. Recuerda, ofrecemos clases y tutorías de esta y otras materias. También asesoramos y desarrollamos proyectos en automatización y control. Impartimos cursos profesionales. Suscríbete y síguenos en las redes que están en pantalla junto con nuestros contactos. Cuéntanos qué temas te gustaría que ampliáramos. Nos veremos en los próximos videos.